Dios hace como Él quiere y de Él se da toda la majestad del imperio y la alabanza ahora y siempre y para siempre y por siempre. Usted no se preocupe por lo que Dios hace, vamos a preocuparnos ahora por lo que Dios hará con nosotros. Deje que Dios trabaje con Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy tenemos un tema muy interesantísimo. El tema se llama Amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y esto es un resumen de la ley para una sana convivencia en Cristo, Señor Jesús nuestro. Así que es un fundamento de un estilo de vida que tiene que ser insertado en una forma de pensar, de hablar, de ver, de escuchar y de sentir. Porque Dios nos quiere llevar a una dimensión más alta en un uso práctico de su palabra, practicándola todos los días de nuestra vida. Así que cuando leemos, amemos al prójimo como a nosotros mismos, sabemos que esto se fundamenta en que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es un mandamiento, pero que encierra todo el contexto de los 10 mandamientos esenciales. Porque lo que a ti te gusta que a ti te hagan, también lo vas a hacer con los demás. De la forma que a ti te gusta que te hicieran contigo, también tú lo harás con los demás. O sea que trata al prójimo con el mismo afecto, consideración y bondad con que tratarás a ti mismo como persona. Según tú mismo te tratas, si quisieras y anhelas que te traten con bondad, con amor, con puro afecto, lo vas a desplazar en una relación horizontal hacia el prójimo que está al lado tuyo. Escucha, quiero empezar por decirle que todos y cada uno de nosotros tenemos una deuda impagable. Y no estoy tratando del tesoro de la deuda del Tesoro de Puerto Rico. Estoy hablando de que tenemos una deuda que nunca se va a saldar. ¿Sabe cuál es? La del amor. ¿Y por qué? Porque la deuda del amor está expresado en la cruz del Calvario. Y escuetamente y claramente, más explícitamente está escrito a través de la sangre del Cordero inmolado que se derramó en la cruz. Así que la Biblia lo describe como el amor ágape. ¿Qué es un amor ágape? De manera introductoria. El amor ágape es un amor profundo, es un afecto profundo, es altruista, es sobrehumano, es lo que se puede manifestar como máxima expresión de un ser humano a otro. Porque nace el conocimiento de este fundamento, nace del corazón del Padre, de nuestro Señor. Y por lo tanto, ese amor ágape que Él nos quiere expresar en esta mañana es la pura manifestación de la esencia de vida que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Así que uno de los mejores ejemplos que nosotros podemos analizar bíblicamente está en Juan 3:16. Que Dios dio a su único Hijo, el unigénito, para que en todo en que en Él creyese no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Fíjese que eso engloba la manifestación pura de un perfecto amor ágape. No es un amor pasional, no es un amor emotivo, no es un amor que responde a deseos del hombre, sino es un amor que nace de la esencia de la constitución del reino creada en el corazón del Padre para el corazón del creyente. Esa esencia nace de ese puro afecto que se llama, descrito en el Nuevo Testamento como el amor ágape. Y nosotros tenemos que empezar a entender y desmenuzar todas las vertientes de lo que es ese amor ágape, para poder entender cómo en el título de la predicación de hoy encierra un estilo de vida que te sella la eternidad. Un estilo de vida que te hace vivir en pleno éxito. Un estilo de vida donde te hace entender que es la esencia de Cristo mismo en tu vivencia diaria, en las cosas que tienes que hacer, en las cosas que tienes que hablar, en las cosas que tienes que decidir, porque es la vida de Él a través de ese amor ágape.
Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Por lo tanto, tenemos que empezar por entender que el amor que hemos recibido del Padre es un amor inmerecido. Porque estando en pecado, en delito y en transgresiones, Él decidió encarnar en su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados y tener muerte de cruz con derramamiento de sangre. Por lo tanto, ese hecho transgresional que trasciende nuestra vida y irrumpe desde el mundo espiritual al mundo material y nos lleva al mundo celestial, lo hizo con un escueto propósito de que tú y yo seamos libertados a través de ese amor. Pero que ese amor nos lleva a una sana convivencia para con los demás. Así que Dios nos manda, ayúdenlo a sentarse por favor. Dios nos manda a amar porque es algo que podemos llevar a cabo. Y si Dios nos manda a amar es porque lo podemos hacer. Porque Él lo hizo y Él nos creó a imagen y semejanza de Él. Y si Él nos creó a imagen y semejanza de Él es porque lo podemos hacer. Como yo le explicaba la semana pasada o antipasada, nosotros tenemos el diseño de Dios. Y por todas las partes está marcado el diseño de Dios en nosotros. ¿Cuál es el propósito de eso? Que ese diseño sea usado para lo cual fue creado. Y si el diseño original implica el conocimiento y la realización del amor ágape, quiere decir que nuestro diseño está capacitado para desarrollar ese amor ágape. Pero yo quiero decirte en esta mañana que si ese amor ágape no lo puedes realizar como tiene que ser, es porque hay un impedimento que de parte de Dios no viene. Y lo tienes que echar fuera en el nombre de Jesús. Por lo tanto, tenemos que aprender a explicar esto. Porque si tú fueras inconverso, que no tuvieras el Espíritu Santo, entonces yo te diría, está bien, no tienes capacidad para hacerlo. Ni para aplicar ese amor ágape. Pero como tú tienes el Espíritu Santo, al igual que lo tengo yo, tenemos la capacidad de poderlo realizar. Por lo tanto, es un mandato de Dios el que lo hagamos. Que nos cueste trabajo. Al principio sí, pero en la medida que conozcamos a la tercera persona de la Trinidad, que se llama Espíritu Santo, lo vamos a poder realizar. Porque el sometimiento de nuestra voluntad está involucrado en la realización de este hecho amoroso que se llama amor ágape. Así que sí se puede. El inconverso sabemos que no lo puede realizar. Por eso yo le digo siempre a ustedes, cuando van a relacionarse para conocerse como novio y casarse, la primera pregunta que yo le digo a la pareja individual, ¿tú amas al Señor? ¿Tú conoces al Señor? ¿Y qué tiene que ver eso con mi relación futura matrimonial? Muchísimo. Porque el que no ama a Dios no ha conocido el verdadero amor. Y por eso es importante que conozcamos a nuestro Creador, porque este cuerpo está hecho a imagen y semejanza de Él y tiene un diseño para un uso correcto. Y el uso correcto tiene que ser adecuado conforme a su palabra. Y el conocimiento de su palabra en nosotros aplicado redunda en voluntades rendidas a Él, donde entonces tenemos el verdadero conocimiento del amor para aplicarlo. Todo lo demás es pasional, todo lo demás es carnal y animal. De ese amor yo no estoy hablando porque ese no es amor. Eso es pasión animal que radica en la carne de nosotros. Muy diferente a lo que estamos hablando. Por eso necesitamos apelar al Espíritu Santo para que ese amor ágape sea revelado en nosotros y lo podamos realizar como realmente Dios quiere que lo realicemos. Porque nuestro cuerpo está diseñado para eso. Y fuimos creados para adorarle a Él. Pero tenemos que conocer a quien adoramos. Tenemos que conocer su palabra. Tenemos que conocer la voluntad de Él para con cada uno de nosotros. Y por eso es importante que tengamos el Espíritu Santo en vivo y a todo color todos los días de nuestra vida, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es muy importante. De una manera introductoria quiero que usted empiece a entender que eso usted no se lo puede pedir al mundo, porque el mundo no lo tiene. Pero todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos el Espíritu Santo y por eso lo vamos a poder realizar. Le empecé a decir que tenemos una deuda impagable, todos y cada uno de nosotros. Y es que el amor de Cristo por nosotros, por los cuales somos deudores de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, es una continua deuda con un propósito hecho para bendición de nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo lo que debemos algo, ponemos atención a lo que debemos. ¿Por qué eso es así? Para crear una dependencia de nuestro Creador, nosotros de nuestro Creador.
Cuando esa dependencia está clara en nuestra mente, nos dedicamos a conocerle, que me parece abanico, por favor. Nos dedicamos, me voy a quedar sin voz si me sigue dando de lado. Nos dedicamos a conocerle, y al dedicarnos a conocerle, le conocemos realmente tal y como es Él. Por eso Él puso esa deuda de amor de continuo, para que sepamos que lo que Él pagó por nosotros, nadie más lo puede hacer. Y al entender ese propósito de Dios, nos sellamos juntamente con Él para poder recibir todas las bendiciones que Él nos quiere dar a través de vivir en voluntades rendidas a Él. Ese es el propósito. Y ese propósito viene a residir en nosotros para sellarnos en la eternidad. Cuando nos toque partir hacia allá arriba, bien sea por el rapto de la iglesia, que es lo más próximo a llegar, o que por una muerte natural nos toque morir en este cuerpo, pues no seremos muertos, sino seremos transformados, porque este cuerpo irá a donde vino, en los metales de la tierra, de los cuales está constituido, pero el cuerpo espiritual subirá a Él y viviremos eternamente con Él en las mansiones celestiales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener una mente de Cristo, tenemos que tener los ojos espirituales para entender las cosas, tenemos que tener los oídos destapados, el corazón sensible y una mente de Cristo, no una mente intelectual que nos separa de nuestro Creador, porque ese no es el diseño. El diseño fue maleado en el huerto de Edén. Y vamos a tocar esto ya mismo. Por eso el propósito de Dios es que conozcamos ese amor conociéndolo a Él. La vida cristiana se fundamenta en reconocer que Jesús nos dio la vida por amor. Esa demostración la dio cuando se derramó la sangre en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros va a poder hacer algo similar a lo que Él hizo por nosotros. Y si usamos el intelecto, menos todavía, porque entonces diríamos, por esa tunda de pecadores, esa tunda de transgresiones, yo no voy a mandar a mi hijo que muera por ellos. Entonces, cuando reconocemos esa sangre que se derrama ahí, entonces reconocemos que en esa sangre está la vida, pero es mucho más que la vida que usted puede entender, porque todos pensamos vida en esta vida. No, no, es que la vida que se derramó en la cruz del Calvario trasciende a la profundidad de la eternidad, porque nos asegura la verdadera vida donde viviremos 1000 años, miles de años. Aquí que podemos vivir 80, 90, 100 años tal vez, con mucha bendición 120, no más. Y es difícil. Pero la eternidad tiene miles de años en las mansiones celestiales. Y ¿sabes qué? Cada mansión celestial tiene un nombre que se te entregará en una piedrecita para que subas allá arriba. Tiene el verdadero nombre que Dios te ha puesto, que no es el que tenemos ahora. Es el nombre que sella el propósito final profético donde viviremos en la eternidad con Él. Y ¿sabes qué? Ese sello ya está puesto cuando recibes el Espíritu Santo. Pero en el aquí y en el ahora, Él te quiere bendecir con sanidades, con señales, milagros, prodigios. ¿Para qué? Para que tú puedas reconocer al Dios que te creó como un Dios de bendición en todo momento. Porque Él te creó para grandes cosas, no para cosas pequeñas. La palabra dice claramente, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las que tiene guardadas para sus hijos, ni han subido al corazón del hombre. O sea que cada cosa que hay sobre la faz de la tierra, Él te la quiere mejorar. Pero primero tiene que haber un cambio para ese depósito en ti. Y el cambio tiene que ser a nivel espiritual. Porque primero se ocurren todos los planos espirituales y después vienen los movimientos en los planos materiales. O sea que todo lo que ocurre en el mundo espiritual tiene que ocurrir en tu favor para que se materialice en el mundo material que vivimos aquí en la tierra. Por eso el andamiaje tiene que ser preparado a nivel espiritual en nuestro ser. Y el primer paso es la realización de ese amor ágape, como pleno conocimiento de lo que es ese amor en nosotros. Entonces empezamos a prepararnos para recibir las bendiciones que Él tiene para nuestra vida. Escucha esto bien, para entrar en el tema. Esta es la introducción. La vida está en la sangre. La sangre de Jesús está la vida eterna y la salvación para todo aquel que reciba al Padre como su Salvador. Eso es para todo. Pero cuando usted entra en esta dimensión, usted tiene que entrar en una purificación de una idea donde no puede haber una dicotomía o dos ideas para usted escoger una, sino que tiene que haber en su mente esto que estamos hablando, porque es la verdad bíblica.
Y la verdad bíblica no puede ser sustituida por nada. Si usted no entra en esta verdad bíblica, usted no recibe el milagro. Usted no recibe las sanidades, usted no recibe la liberación, usted no recibe paz y gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque no está preparado el andamiaje para recibirle a Él. Y ahí es donde se detiene la bendición del hombre sobre la faz de la tierra. Cuando nosotros nos preparamos a nivel espiritual, a medida que avanzamos en la vida espiritual, nuestras cosas se van poniendo en el orden poquito a poco correctamente. Y entonces recibimos lo que Él tiene para nuestra vida. Esto no es un microondas que usted entra ahí, le pone la cantidad de temperatura y ya está. No, no, Dios no trabaja así. ¿Sabe por qué? Porque Dios trabaja en el consciente de nosotros para que vivamos agradecidos en ese amor ágape que Él nos llama a vivir. Cuando le conocemos realmente lo que hizo por nosotros, el amor ágape es un estilo de vida. En todo momento. Así que teniendo esto de base, vamos a entrar al texto que vamos a usar. Los dos textos están en Romanos 13, capítulo 8, versículo 8 al 10. Capítulo 13, Romanos 13, quiero que lo leamos y nos pongamos en pie, por favor. Romanos 13, versículo 8 al 10. Romanos 13, perdóname, versículo 8 al 10. Romanos 13, versículo 8 al 10. Y luego vamos a Génesis 4. Romanos 13, lo que ellos que no están grabando por internet. Romanos 13, versículo 8 al 10. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Perdóname. Es el 13, perdóname. 13, no, sí. 13 del 8 al 10 dice: no debáis a nadie nada, sino que amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Lo tenemos ahí ahora, perdónenme que me salí. Es que leí la referencia en vez del texto base. Porque, dice el 9, versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en lo siguiente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a buscar en Génesis, al principio de la Biblia, Génesis 4, capítulo 1 al 25. Esto nos habla de Caín y Abel. Quiere decir que la ley se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eh? Y dice 4, capítulo 4, vamos a leerlo completo rápidamente, del 1 al 25, para que tengamos una base de entendimiento mejor. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, más de lo gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y si bien hiciera, no serás enaltecido. Y si no lo hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de tu hermano? ¿De mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y seguimos hasta el 25 para que usted tenga, el relato hasta el 15. Dice: y ahora pues, maldito seas tú de la tierra,
que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Oh, fuerte esto. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. O sea, no te va a dar ningún fruto a la tierra. Y serás errante y extranjero en la tierra. Y Caín dijo a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que en cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. O sea, que él no iba a dejar que muriera para que sufriera el castigo en carne propia. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, penetre hasta el tuétano de nuestros huesos. Explícanos tu palabra porque queremos entenderla, procesarla, atesorarla y realizarla como un estilo correcto de vida. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Vemos aquí que cuando conocemos que tenemos una deuda de amor, es que tenemos una vida de Cristo endeudada con Él, porque tenemos que buscarle a Él y vivir para Él, y sabemos que de Él y por Él y para Él son todas las cosas, porque al fin y al cabo Él todas las sustenta. Por lo tanto, vemos aquí una ofrenda de Abel, de abejas gordas, ovejas gordas, y las primogénitas, quiere decir que lo mejor que Dios le dio, Él lo dio como una ofrenda agradable a Él. Y el principio establecido en este primer versículo 4, nosotros tenemos que entender de qué nos está hablando el Señor. La ofrenda mayor que nosotros le podemos dar al Señor son nuestro estilo de vida. Porque nuestra vida está endeudada en una deuda de amor hacia Él. Por lo tanto, el estilo de vida nuestro debe corresponder al pago de esa deuda de amor que Él tiene para con cada uno de nosotros. ¿Cuál es la ofrenda que mejor le podemos entregar tú y yo a Él? Y que con mayor agrado Él va a ver. Es nuestra vida. No es dinero, no es casa, no es iglesias monumentales, y hay que hacerlas y buenos son. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es nuestro estilo de vida rendida a Él, haciendo su voluntad. Esa es la mejor ofrenda, porque es la primogenitura de todo lo que mejor le podemos dar a Él. Él nos dio su vida a través de su Hijo, nos selló en la eternidad a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y ahora, a cambio recíprocamente de eso, ¿qué le podemos dar a Él? Si no es nuestra vida rendida a Él a través de una voluntad correcta hacia Él. Analícelo. ¿Se la debemos o no se la debemos? Se la debemos. Y Él a cambio de eso nos va a sellar en la eternidad. El versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y Caín, ¿qué hizo? Se ensañó. Quiere decir que su semblante cambió, cogió coraje, frunció su facie, su cara, sus expresiones faciales se pusieron con coraje. Y eso demuestra que cuando Él le dice, ¿por qué cayó tu semblante? Demuestra una condición emocional envuelta de ira, de coraje, de contienda por lo que había sucedido. Y la pregunta que tenemos que analizar es que ¿acaso Caín no tenía la oportunidad de cambiar y hacer lo correcto? Igual que lo hizo su hermano Abel. Entonces el hombre tiene la misma situación en su vida actual. Tiene la capacidad de poder regenerar su pensamiento y volverlo a generar correctamente a la luz del conocimiento de la palabra de Dios, para corregir la forma de caminar, la forma de pensar, la forma de hablar, la forma que va a decidir las cosas. Tiene esa oportunidad. Caín tal vez no tuvo esa primera oportunidad porque él es un ejemplo bíblico para una corrección de vida. Pero nosotros que hemos vivido a la luz del tiempo pasado en un presente futuro, tenemos la oportunidad de poder reivindicarnos al camino correcto, teniendo estos ejemplos bíblicos para no
cometer los mismos errores. Fíjate que el versículo dice, ¿por qué te ha ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea, Dios mismo le cuestiona a él. ¿Por qué tú permites esto? Porque tú tienes oportunidad de arreglarlo. Simplemente con arrepentirte y corregirlo. Entonces, él prefirió seguir en su error y no corregirlo. ¿Por qué es eso? ¿Por qué el hombre persiste caminar en el error conociendo la verdad? Y esto hay que verlo detenidamente. Porque ahí es donde estriba la diferencia entre los que van a la eternidad y los que se quedan. Y la iglesia neotestamentaria, que es la iglesia que estamos viviendo hoy en día, es la iglesia que va a ser levantada en el rapto y va a ser llevada viva al cielo. O sea, usted y yo nos estamos enfrentando a una condición fuerte para poder ser salvos. Porque aquellos que mueren en Cristo, declarándolo y arrepintiéndose, automáticamente se van salvos. Pero tú y yo tenemos que enfrentar un arrebatamiento. Y ese arrebatamiento, que no se sabe el día ni la hora y está próximo a acontecer, nos hace vivir en ese amor ágape en todo momento para estar limpios delante de Él. Y si nosotros no nos preparamos correctamente, cuando venga ese momento nos podemos quedar. Por eso es muy difícil para la iglesia neotestamentaria vivir fuera del amor ágape. Y digo que es difícil si usted no lo pone a él primero, pero si usted pone el amor ágape primero, entonces es fácil. Pero si usa el intelecto, no le va a ser fácil. Y le digo, no lo va a poder hacer. Necesita confiar en él, en fe, para poderlo realizar en el plano material, donde la carne pueda ser subyugada al Espíritu Santo que mora en nosotros. De tal manera que el Espíritu Santo domine nuestro pensamiento y nuestra voluntad y podamos hacer lo que dice la palabra que hay que hacer. Es la única manera, no hay de otra. Usted no lo puede hacer en el intelecto, no porque es que yo quiero, no, es que tú sabes que la voluntad no la pones tú, la pone Cristo en ti. Tú tienes que dejar que sea la voluntad de Él en ti, anulando el acta de decreto que te era contraria a ti, porque Él la anuló en la cruz del Calvario cuando murió. Y si Él anuló el acta de decreto que era contraria a ti, es porque anuló todo el intelecto que te impedía la salvación. Tú no puedes vivir ese intelecto otra vez porque eso va a impedir la salvación tuya. Tienes que volverlo a anular por completo. ¿Y cómo se hace? Con voluntades rendidas a Dios, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, para realizar el amor ágape, que en esto se circunscribe toda la ley, es necesario que nos dobleguemos a la voluntad del Padre. Fíjate en el versículo 7, dice, si bien hicieras, no serás enaltecido. Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Quiere decir que si tú te decides que el pecado pueda ser el amo, dueño y señor de tu vida, por no hacer la voluntad del Padre, el amo, dueño y señor de tu vida será el pecado, que es la transgresión de la ley. Porque entonces no podrás amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si no te puedes amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces estás transgrediendo la ley y no agarras la salvación. Todos y cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía hacia esa obra redentora del Maestro. Pero tenemos que permitirlo, que Él lo haga en nosotros. Y eso es voluntades rendidas. No hay otra forma que tú lo puedas hacer porque el intelecto no te va a llevar a esto. El intelecto y la carne te va a decir no, no se puede, no quiero, no siento. Y esto no se trata de sentir ni querer, sino de hacer la voluntad del Padre. Y es importante que lo entendamos, hermano. Fíjate que el versículo 8 dice, Caín invita a Abel al campo y lo mata. ¿A dónde lo lleva el intelecto? A que la carne domine y cometa el asesinato, que es el primer asesinato registrado en la Biblia. Aquí está. Fíjense que semejantemente eso se transfiere a nosotros con el conocimiento de que cuando nosotros permitimos que el intelecto mande en nosotros, nosotros mismos nos estamos asesinando. A ti no te está asesinando nadie. Las tinieblas te están asesinando porque tú mismo se lo estás permitiendo. ¿Lo están viendo? Es así. Por lo tanto, nosotros necesitamos el conocimiento de esta verdad para romper con toda obra de maldad que opera en el intelecto. Porque los escondrijos almáticos, que son los bolsillos del alma, donde hay pecados ocultos, te van a decir, oye, no lo hagas, desquítate,
no se lo merece, me lo hizo grande, me molestó, tengo coraje. No se trata de nada de eso. Se trata de tu vida con el Creador. ¿O acaso cualquier cosa del mundo es más importante que la tuya? ¿Dónde estamos parados? Alabado sea Dios. Entonces, cuando analizamos realmente lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo, nos estamos dando cuenta que quien está mandando nuestra vida no es Dios. Son las tinieblas. Porque habitan y reviven la carne de un pasado para traértelo al presente, evitando que tú puedas realizar el estilo de vida correcto, de poder amar a tu prójimo como a ti mismo. Si no puedes amar al prójimo como a ti mismo, entonces quien manda en tu vida no se llama Jesucristo. Porque eso no es lo que dice la palabra. Entonces, tenemos que entender que esto tiene que ser así necesariamente para el cumplimiento profético del destino nuestro hacia la eternidad. Porque lo que está en juego aquí es nuestra salvación. Lo va a ver más adelante. El versículo 7 dice, una negación a hacer la voluntad de Dios y por lo tanto no hacer la voluntad de Dios. Vemos cómo el enemigo de las almas se enseñorea de Caín. Es lo que le estoy explicando. El enseñorearse no es otra cosa más que imponer la voluntad intelectual de nosotros. La voluntad intelectual te dice a ti, si me pisan un callo, yo voy a pisar dos. Si me hablan malo con una palabra, yo digo dos malas. Eso es lo que dice tu intelecto. Eso es lo que te lleva a la carne, las emociones no redimidas. Pero eso no es lo que dice la palabra que haga. A ninguno de nosotros nos va a gustar que alguien nos haga algo. Definitivamente a nadie le gusta. Pero cada vez que sucede un evento, tú tienes que mirarlo a la luz de, Señor, ¿qué propósito tú tienes con esto que está pasando? Muchos de momentos no entendemos los procesos, pero Dios, que lo sabe todo, sabe que tiene que pasar esos procesos para que nuestra vida sea afinada en un amor ágape. Y todo proceso, cuando es redimido por Cristo, produce frutos apacibles de justicia y de bendición en nuestra vida. Quiere decir que todo va a depender cómo tú y yo canalicemos los eventos de nuestra vida. En la medida que lo canalizamos correctamente, nuestros eventos se vuelven fructificantes en nuestra vida, edificantes y fortalecidos. Pero cuando no los canalizamos correctamente, los eventos de nuestra vida se tornan destructivos y nos separan de Dios, que no es lo que Dios quiere. Por lo tanto, tenemos que saber canalizar cada evento de nuestra vida de tal manera que por feo que se escuche, por mucho dolor que nos produzca, se convierte en fruto apacible de bendición. La clave está cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Los demonios creyeron que habían vencido a Jesús. Si no, no lo hubieran clavado en la cruz del Calvario. No lo hubieran apuñaleado, no lo hubieran puesto una corona de espinas y no lo hubieran hecho cargar en la cruz del Calvario y clavaron en la cruz del Calvario. No lo hubieran hecho. Pero ellos no sabían lo que estaban haciendo. Mas funcionaron en ¿qué? En el coraje que le tenía el Sanedrín. Y el otro político, Herodes, pensó, aquí me acomodo mejor con los judíos haciendo esto para obtener los votos. O sea, todo el mundo pensó en ganancia personal. Mas él no pensó en la ganancia personal. Jesús pensó en redimir al mundo. Redimirte a ti y a mí de los pecados. Cuando tú entiendes esto verdaderamente, el significado de esto, y lo entronizas dentro de ti, no hay forma de que la adversidad te pueda derrotar a ti. Porque te trepas por encima de la adversidad y aprendes a ver las cosas como el águila. ¿Sabe qué hace el águila? Ustedes lo saben. Cuando vienen los vientos contrarios, él abre sus alas y se trepa más alto. ¿Para qué? Para ver a distancia con calma, sin gastar energía, lo que está sucediendo y planificar la estrategia que va a usar para la adversidad que está pasando. Esa es la sabiduría del cristiano. Que esa visión del reino se puede establecer en medio de las circunstancias para tú saber qué vas a hacer en medio de la adversidad. Y que esa adversidad va a rendir frutos apacibles de bendición y de justicia para tu vida. Porque si Él te llamó para bendecirte a ti. Él no te llamó para que no vivieras una vida abundante, ni de dolor. No, Él te llamó para una vida abundante de paz, de gozo y de armonía.
Pero para que eso pueda ocurrir, tienes que preparar el andamiaje de poder ver las cosas como Él las ve, escucharlas como Él las escucha, hablarlas como Él las habla y pensarlas como Él las piensa. No es el intelecto de nosotros, no son las experiencias pasadas, no es el dolor que tenemos de la vieja criatura. Toda esa basura hay que entregarla, pero no plasmarla en el mundo que vivimos, porque eso nos hace caminar hacia atrás. Por eso el dolor del pasado tienes que entregarlo y botarlo al zafacón y más nunca volverlo a retomar. Cada vez que alguien te diga una frase X o Y que se te parezca a algo, échalo al zafacón. Yo lo hago. Porque, ¿sabes qué? La gente se encarga todos los días de herir a uno. Todos los días. Porque vivimos en un mundo caído. ¿Y a quién le van a tirar? Es al que da fruto. Si tú no tienes fruto, nadie te va a tirar. Usted le tiraría un mango bonito, una piedra, ¿verdad que sí? Porque es bonito. Pero si el mango está verde, le tiraría, ¿verdad que no? Póngase de ejemplo usted. Ahí usted lo va a ver. Así que por eso es que van a ocurrir siempre las cosas. Pero ¿sabes qué? Dios ha prometido a través de su palabra que esa adversidad Él la trasloca en algo positivo de bendición para nuestra vida. ¿Cuántas cosas en nuestra vida hemos dicho que Dios nos la da como advertencia, oramos y no ocurren, y el mundo dice, adiós, tú no dijiste que sí iba a pasar tal cosa? Pero oye, oramos para que no ocurriera. Y yo me retrato con esto, porque yo no sé si ustedes vieron el video del presidente de Estados Unidos, Barack Obama Hussein, cuando el judío mesiánico le da a él la noticia de lo que va a ocurrir. Él como que se ríe, es así, se burla. ¿Y qué pasó? Y la primera señal es que usted va a tener un estado que se va a inundar y veo muchos carros flotando. Y se echó a reír. 2 semanas después pasó. ¿No le ha pasado eso a usted? ¿Verdad que sí? Aquí ha pasado. Dios ha traído las noticias, la gente se burla. ¿Y después qué pasó? Pero no le dan la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque lo que quieren es burlarse. ¿Qué nos está diciendo esto? Que vivimos una naturaleza caída y que el mundo siempre te va a responder de la misma manera. Porque siempre va a estar equivocado, porque no tiene la revelación. Entonces, hemos sido bendecidos, como yo le digo al muchacho, Puerto Rico vive en una burbuja donde hemos sido protegidos. ¿Sabe cuánta gente a diario cristianos mueren en Medio Oriente e inclusive asesinados en Estados Unidos? No están ni registrados, pero no crea que son 2 o 3 diarios. Son más de 50 personas diarias que de diferentes maneras el enemigo los mata. Y eso es palabra profética. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos que encarrilarnos hacia un propósito de destino perfecto para que seamos completamente cubiertos por el poder de Cristo. Si yo le dijera a usted que Dios tiene el poder de hacerlo invisible ante el enemigo, usted dirá, ¿será verdad? Claro que sí. La Biblia lo dice y lo hemos experimentado aquí. Si hace eso tan sencillo para Él y tan difícil a veces para creerlo para mucha gente, ¿cuánto más no va a ser por tu vida, tu familia, para que vengan al camino? No hay nada imposible para Él. Pero ¿sabes qué impide esto? El no creerle a Él. El no vivir una vida en el amor ágape. Esos son principios de estilo de vida que tenemos que practicar, atesorar y anhelar cambiar para caminar en su verdad y todas las bendiciones vengan sobre nuestra vida. Mis hermanos, a Dios le interesan las relaciones fraternales. Y que esas relaciones fraternales entre nosotros se demuestren en una sana convivencia. Fíjense que cuando Él le pregunta a Caín, Caín le responde a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Él le cuestiona a Dios. Y fíjense que cuando usted estudia el original, chamar significa que es guarda. Chamar es guarda. Y guarda significa resguardar, atender. Por lo tanto, es poner atención hacia algo. ¿Para qué? Para guiarlo hacia la verdad. Y yo quiero decirte que esta mañana, mis amados hermanos, que no solo somos guarda de nuestro hermano, sino que nos llevará a juicio por el trato de nuestros hermanos, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Nosotros como creyentes tenemos que tratar a nuestras esposas de la manera casta y santa, tal como Jesús lo hace con su iglesia. Y así semejantemente con todos los demás, porque lo mismo aplica en todos los ángulos de nuestra vida.
tanto la mujer con el hombre como el hombre con la mujer, como en la sociedad dentro del vínculo que nos corresponde relacionarnos. Es lo mismo por todas partes. El pecado de Caín contra su hermano, Dios lo maldice y le quita la habilidad de cultivar la tierra. Usted se puede imaginar, siembra aguacates y no se dan aguacates, siembra limones y no se dan limones, siembra parcha y no se dan parcha. ¿Qué persona puede vivir así? Siembras bendición y recolectas maldición. Es difícil, pero es un ejemplo para no darle la salvación a través de este aprendizaje de lo mal que lo hizo Caín. Así que Caín fue sentenciado a vivir una vida fugitiva de vagamundo sobre la faz de la tierra. Y yo quiero decirte que esa entidad espiritual está sobre la faz de la tierra. Lo vamos a ver ahorita como parte de la apostasía. Por lo tanto, el no practicar el amor fraternal nos destina a una anulación de las bendiciones de Dios para nuestra vida. Fíjate que no practicar el amor ágape nos lleva, o el amor fraternal ágape, nos lleva a no tener el derecho a las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. ¿Y por qué esto es así? Todo el mundo se pregunta, ¿pero por qué es así? La respuesta es la siguiente: Dios es uniforme en todo lo que hace, no hace acepción de personas. Y para todo el mundo es igual. ¿Por qué? Porque la respuesta está en la sangre. La sangre es la vida de Jesús. Esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario es transfundida a nosotros a nivel espiritual y tiene el potencial de anular el ADN pecaminoso que hay en nuestra carne para que pueda el poder espiritual de Cristo funcionar en nuestra vida a través de un amor sincero y honesto a Cristo para con los demás. Mira cómo te lo dice Hebreos 11:4. Quiero leerte. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y la muerte. Aún hablaba por ella. O sea que cuando se derrama la sangre de Abel sobre la tierra, esa sangre reclama un derecho, reclama un poder de justicia en nuestra vida. ¿Cómo se va a ver esa justicia en nuestra vida? Haciendo lo que es correcto. Pero de la misma manera, si no practicamos el amor ágape, la justicia nos es contraria. ¿Y qué es lo que es contraria a la justicia? La maldición. ¿Cuál es la maldición? No heredar la vida eterna. Entonces, al no heredar la vida eterna por no seguir el mandamiento que encierra la ley en lo que estamos hablando, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso no es un acta contraria que había sido clavada en la cruz del Calvario en favor nuestra. Actúa contrario. Caemos en maldición en lugar de bendición. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir en ese amor ágape en todo momento. Y cuando nos salimos de él, arrepentirnos e inmediatamente entrar al camino correcto. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que la mejor ofrenda agradable a Dios es nuestra vida para con Él en voluntades rendidas y así cumplir esta palabra que está aquí en nuestra vida. Cuando rendimos la voluntad a Dios, nuestra sangre y con ello todo nuestro ser se desintoxica de las obras pecaminosas que hay en nosotros. ¿Cómo es esto? Sí, se desintoxica. ¿Por qué se desintoxica? Porque tú obligas al intelecto a someterse a la voluntad de Dios. Las emociones que quieren brincar con la venganza, con el desquite, con no hacer la obra redentora, se someten a la voluntad del Padre. Por eso te desintoxicas de la basura que no te permite retomar el poder y la autoridad de Cristo. El enemigo no quiere que tú la tomes. El enemigo quiere mantenerte subyugado a la esclavitud del pecado, del coraje, de la ira, de la contienda, del desquite. Pero Dios te dice, no, entrégamelo porque yo pagué el precio por ti. Para que tú seas libre de eso. Y tenemos que entregarlo, hermano. Si no entregamos eso, no vivimos en voluntades rendidas, entonces quien vive en nosotros no se llama Dios. Escúchalo bien. Sé que le suena duro, pero esto se trata de nuestra salvación. No se trata de él ser más bonito.
ni caerle bien a la gente. Se trata de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así que el germen del pecado que habita en la carne pecaminosa se detiene a través de la obra redentora del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque a usted rendir la voluntad suya a Él, usted está haciendo la voluntad del Padre y la carne se tiene que someter al Espíritu Santo de Dios. Cuando la carne se somete al Espíritu Santo de Dios, escuche esto bien, sus oídos se destapan, sus ojos se abren, su mente se aclara, su corazón se pone sensible a la palabra de Dios. Y entonces usted camina libremente en paz, amor y armonía. No importa lo que suceda, usted puede llamar las cosas por su nombre y puede derrotar las tinieblas. Para tener éxito en nuestra vida, las tinieblas tienen que ser derrotadas en nosotros mismos. Cuando derrotamos las tinieblas que hay en nosotros, entonces podemos derrotar las tinieblas de este mundo. Usted no puede derrotar las tinieblas de este mundo si primero no ha quitado las tinieblas de su alma. No es posible. No es posible. No es posible. ¿Por qué usted cree que hay gente que viene a la iglesia y después se va al espiritista a consultarle? ¿Por qué usted cree que ocurre eso? Porque las tinieblas que hay en su mente no le han clareado su alma para tener un discernimiento de espíritu correcto. Por eso cometen ese error. Es por eso que lo cometen. Por ignorancia. No saben que están jugando con su salvación. Están perdiendo su salvación. Y Dios les da oportunidad para que puedan ver eso. Pero si se hacen como Caín, que niegan la verdad y persisten en la mentira, entonces su salvación se perderá. Y es algo que tenemos que atesorar con temor y temblor. Porque ¿sabes qué? La salvación no se puede comprar con una receta de farmacia. Ni con dinero, ni con favores, ni con vestiduras lindas, ni con ayudar a los pobres, ni darle comida a los menos aventajados. Con eso usted no se salva, hermano. Usted se salva con corazones contritos y humillados, rendidos a Él, haciendo la voluntad de Él. Así es que se va a salvar. Así que es importante porque sabemos que en estos días la iglesia va a ser atacada con ese tipo de espíritu. Judas dice que en los postreros días la iglesia pasaría y sería atacada por el espíritu de Caín. Judas capítulo 1 versículo 11 lo dice claramente. Ahora bien, podemos conocer eso y sabemos que está escrito ahí en Judas capítulo 1 versículo 11. Eso no hay problema, está ahí. ¿Cómo se puede auscultar eso en el pueblo de Dios? ¿Cómo yo puedo hacer una dirección diagnóstica de mi persona con referente a esta palabra que estamos hablando? Así que tenemos que entrar a unos síntomas espirituales que lo podemos visualizar y nos podemos cuestionar nosotros mismos para entender si eso está operando en nosotros. Y le saqué unos cuantos síntomas. Tengo 5 síntomas aquí para que usted se haga un autoexamen espiritual. Primero de ellos es eludir las responsabilidades y mostrar indiferencia para cumplir con la palabra de Dios en nuestra vida. Fíjese que cuando usted quiere eludir las responsabilidades, empieza a entrarle a una justificación. No, yo hice esto por aquello, yo hice esto por esto. No, yo hago esto por esto. Y siempre está postergando lo que tiene que hacer. Si eso está ocurriendo en tu vida, hay algo que tienes que entregar que no está correcto. ¿Por qué? Porque tienes problemas para cumplir la palabra exactamente en el mismo momento que se te presenta la situación. Si no la puedes realizar, es porque hay algo dentro de ti que es un impedimento y no se lo puedes permitir que esté dentro de ti. Porque si se lo permite y en ese momento viene el arrebatamiento, te queda. Por lo tanto, no puedes permitirte tener el lujo de que eso se quede dentro de ti. Número 2. ¿Somos materialistas y egoístas? ¿O hemos desechado todo esto? El materialismo es un símbolo de inseguridad, de miedo. Y el egoísmo es similar. Dios, nuestro Dios, no es egoísta ni materialista. Es el dueño del oro y la plata. Y dejó de ser egoísta, nunca lo fue. Tanto es así que dio su Hijo para que en todo en Él creyese no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Así que egoísmo no viene de parte de Dios.
Número 3. ¿Nos centramos en nosotros mismos o somos abiertos a las situaciones? Hay mucha gente que camina en el Evangelio, pero cuando sucede una situación, le dicen a sus hijos, cállate y no hables. No le cuente el pastor. Si te pregunta, todo está bien. ¿Por qué eso es así? No es así porque sí. Es porque hay algo dentro que se llama inseguridad y miedo que no le permite ser abierto a la verdad. Porque quien no tiene miedo es abierto, es transparente. No tiene miedo a discutir las cosas, ni a llamarlas por su nombre y corregirlas. Si Dios nos llama a bendición, Dios no nos llama a caminar en oscuridad. Dios no nos llama a ser herméticos. No, Dios no está en el asunto. Aquello que es hermético camina en oscuridad. Por eso tenemos que ser transparentes y abiertos. No dice la palabra de Dios que somos cartas vivas. Si somos cartas vivas, ¿de quién somos vivos? Del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios tiene vida y es transparente. Y si nosotros somos cartas vivas, tenemos que ser transparentes. No andar en la mentira. No podemos permitir eso. Porque si permitimos eso y lo proclamamos a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, estamos proclamando la oscuridad y no la verdad, que es luz en medio de las tinieblas. Hay que caminar en esa verdad. Tenemos que procurar caminar en esa verdad. Porque es propósito de Dios. El cuarto fundamento es: permite que las complejidades de la vida nos aparten del compromiso de Dios. Permites tú que las cosas que están ocurriendo en tu mundo, sea en tu trabajo, los compromisos sociales, los compromisos que sean, te apartan del camino de Dios. Esto es importante que lo analicemos, porque nada puede ser primero que Dios. ¿Sabe lo que yo hago desde que amanezco? Yo le entrego mi itinerario a Él. Yo le pongo la hoja en blanco y que Él ponga las cosas. Tengo 500 cosas, sí, pero Él le pone la prioridad a las cosas. Y Él se encarga de que yo llegue a tiempo a las cosas y quede bien. Esa es la forma. Porque si Él me llamó a la excelencia, Él tiene que organizar todas las cosas que yo tengo que hacer. No me ciño yo, sino me ciñe Él. No me mando yo, sino me manda Él. Entonces, si Él me manda a mí, Él tiene que organizarlo todo. Pero ¿cuánta gente se levanta por la mañana? Este es el listado que tengo. ¿Y qué voy a hacer primero? Ni siquiera oró para ver qué Dios quiere hacer con todo eso. Entonces, tenemos que aprender. Porque si vivimos en voluntades rendidas a Él, tenemos que caminar en verdaderamente voluntades rendidas a Él. No podemos caminar en que a mí me parece, que yo entiendo, que a mí se me ocurrió, que yo conozco, que yo estudié, que yo sabía, que a mí me dijeron. ¿Sabes qué? A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa el trato contigo y con Él. ¿Y qué tú estás haciendo y qué vas a hacer? Eso es lo que a Dios le interesa. Para que Él pueda glorificarse en cada cosa que tú haces. Si Él no puede glorificarse, entonces Él se hace así. Digo, ok, cuando tú termines, yo estoy aquí. Porque no va a hacer nada. ¿Y qué va a pasar? Como siempre le digo, como el caculo que le da 500 veces por segundo a la bombilla. Y no aprende que la bombilla no la puede romper. El que se va a romper es uno. El que se va a destruir es uno. El que pierde la salvación es uno. El que cae en maldición es uno. Que no sigue la palabra de Dios. Por eso es importante que si esas complejidades de la vida te complican mucho tu existencia, entrégaselas a Él y empiezas a estructurarla en la simpleza del conocer que la voluntad tuya tiene que ser la voluntad de Él. Y Él organizará todo. Lo simplificará para que tú puedas cumplir con todo y en el propósito de Dios. Número 5. Estamos tan comprometidos con las cosas de este mundo que nos olvidamos de ser guardianes de nuestro hermano. Ayudamos a nuestro hermano en las necesidades, en las luchas, en los problemas, en las tensiones, o no lo ayudamos. O pasamos por desapercibido que nuestro hermano ni siquiera tiene comida en el hogar porque lleva meses sin trabajar. Y el Señor te dice, dale, hazle. Y estamos tan ocupados en las cosas de este mundo que no escuchamos la voz de Dios y nuestro hermano que está al lado se queda careciendo de cosas que Dios le quiere dar a través de ti. Y cuando te usa a ti es para bendecirte a ti más que lo que le estás dando al hermano. Y ni siquiera escuchas lo que Él te dice.
no puedo entender. Pues entonces busca el rostro de Dios y verás cómo entenderás. Dale prioridad a lo que prioridad merece. Busca el entendimiento de Dios para tu vida y tu vida se tornará fácil y sencilla. Y Dios te va a dar un gozo inefable a tu vida con un sentido y propósito. Pero si tú no lo haces, tu vida no tiene norte, no tiene dirección, no tiene propósito, se torna aburrida y finalmente terminas apartándote del amor de Cristo. Porque a causa de no conocer la verdad, el Hijo del Hombre no puede libertarte. No dice la palabra, si el Hijo del Hombre os libertara, seréis verdaderamente libres. Viven en la esclavitud del tiempo. Mira como Primera de Juan capítulo 3, versículo 12 al 15 dice, se lo quiero leer. Está al final de la palabra de Dios, casi al final. Busquen Primera de Juan, márquenlo en su Biblia. Se lo voy a leer. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Mira cómo dice aquí, de capítulo 3, del 12 y el 15. Para que usted vea lo imperativo e importante que es el amor ágape, el amor fraternal, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y el 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea que esto es una palabra contundente para la iglesia. Hay que amar al hermano. Y se tiene que ver. Dios lo tiene que ver. Porque si no, el tal es homicida y no heredará la vida eterna. La receta final está bien clara, hermano. Y lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente. ¿Vivimos en el gozo de Dios? ¿Tenemos comunión con Dios? Si eso es cierto, tenemos que tener comunión los unos con los otros. Necesariamente. Si no es así, el amor de Cristo no está en ti. Y si el amor de Cristo no está en ti, tenemos un problema serio. Porque el único que nos salva se llama Dios. Entonces, tenemos que procurar caminar en esa verdad todos los días de nuestra vida. No importa lo que suceda, no importa lo que escuchemos, no importa lo que digan, no importa lo que el hombre carnal pueda pensar. Tu preocupación es, yo quiero pensar con la mente de Cristo. Yo quiero obedecer la voluntad del Padre. Yo quiero ser olor agradable delante de Él. Que yo destile olor fragante al poder de su presencia. Si no lo hacemos así, entonces está en riesgo nuestra propia salvación, porque caemos en maldición, como cayó Caín. Número 2, deja que la palabra de Dios viva en ti. ¿Qué es que la palabra de Dios vive en ti? Que tú hagas lo que dice esa palabra, un estilo de vida correcto. Que esa palabra que está ahí, que tiene vida y que es cortante y eficaz más que una espada de dos filos, que corte hasta el tuétano de los huesos. La palabra dice de siguiente manera, que viene desde la piel y trasciende hasta el tuétano de nuestros huesos y desciende toda intención y pensamiento del corazón. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si penetra desde la piel hasta la profundidad de nuestros huesos y desciende tu intención y pensamiento del corazón, significa que Él sabe lo que estás pensando. Él sabe lo que hay oculto en tu alma. Él sabe el pensamiento que te está dominando tu voluntad para que tú se lo entregues y Él lo pueda reestructurar nuevo.
Eso es lo que Él te está diciendo. Y es lo que Él requiere, demanda y exige para tu propia salvación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la gente decide vivir en enemistad con su hermano? Porque el poder de Caín puede más que el poder de Cristo. Yo te hago la pregunta. Porque el día que el diablo pueda más que el Cristo que yo le sirvo, yo prefiero irme antes de creer esa mentira y vivir en esa mentira. Mira mi oración, le digo, Señor, si yo me voy a perder, antes que yo me vaya a perder, llévame, no me dejes levantarme. Porque yo sé en quién yo he creído. Y yo estoy seguro que tú también. Y es importante que tú mantengas ese estilo de oración. Porque hay mucha gente tóxica en tu vida que quieren dañártela y se dedican a dañártela. Pero tú no puedes creer esa toxicidad ni meterla a tu sistema. Como yo siempre les pongo el ejemplo a ustedes. Hay gente que ve el agua cristalina, pero no le pregunta al Espíritu Santo si eso es de Él y se la toman. No hagas eso. Una gotita de colibacilo, que es un índice bacteriano de contaminación, la puedes echar en 10 onzas de agua y no se nota la contaminación, a menos que tú le digas, Espíritu Santo, dime lo que hay aquí. ¿Me la puedo tomar? Sí. No me la puedo tomar, pero se ve bonita, pero es que se ve bonita, me la quiero tomar. No te la tomes. Y empieza la pelea. Así mismo es la pelea para no cumplir la palabra de Dios. Y Él te dice, no te la tomes y tú te la quieres tomar. ¿Sabes qué? Tiene el germen de colibacilo, que es una bacteria que incluso te puede dar una meningitis y cortarte la vida. O unas diarreas terribles. O la vida. Depende de la cantidad. Así es el Espíritu Santo con nosotros. Pero queremos insistir y persistir en lo que nos da la gana. Porque nos parece mejor. Porque nos duele. No. Deja que la espada del Espíritu Santo corte lo que tiene que botar de tu vida. Y entre en el gozo del Señor. De salvación y vida eterna. Tenemos que caminar en esa verdad, hermano. Así que deja que la palabra de Dios viva en ti. Deja que la justicia de Dios gobierne en tu vida. Cuando la justicia de Dios gobierna tu vida, tú puedes en carácter afable, con dominio de control de palabras, hablar con cualquier situación. Porque cuando gobierna el Espíritu Santo sabe cómo hablar las cosas. Y sabe cómo decirlas. Y en el momento de decirla, en la forma que hay que decirla. Pero si actuamos por cuenta propia, vamos a tener una combinación de abrir la boca y meter la pata. ¿Por qué? Porque el intelecto es así. Pero si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios gobierna nuestra vida, entonces damos fruto apacible de justicia en cada cosa que hacemos. Porque Él toma control de todo. Y antes de que eso se desvincule a algo que se sale del control, dice, hasta aquí, ya. Y lo para. Porque Él sabe todo. Semejantemente tenemos que caminar todos y cada uno de nosotros así. Porque ¿sabes qué? Si nosotros no vivimos en voluntades rendidas, el enemigo va a tomar control de nuestra vida y nos va a sacar del camino correcto. Entonces vamos a hablar cosas que nunca quisiéramos haber dicho. Y es mejor no hacerlo a tenerse que arrepentir. Pero si lo hicimos, tenemos oportunidad de arrepentirlo porque estamos vivos y aquí todavía estamos como iglesia. No hemos sido levantados. Así que mi sugerencia es que cuanto más pronto podamos ser corregidos, más pronto llegará la bendición para nuestra vida. Si algo en tu vida no te permite hacer la justicia en tu vida, esto revela que hay carencia afectiva del amor de Cristo y tienes que saber que Dios se quiere manifestar en tu amor contigo. Su amor quiere manifestarse en tu vida. Si tú no puedes dar amor a otros, enseñar de que tú tienes un problema profundo de una relación armónica con tu Creador. ¿Qué es lo que nos está diciendo con este principio final? Si nosotros conocemos esta palabra y no la podemos realizar, tenemos que preguntarle al Espíritu Santo, ¿por qué yo, que conozco esa palabra, no la puedo vivir? O sea que tenemos que confrontarnos nosotros mismos, porque la palabra nos llama a confrontarnos. ¿Por qué yo no la puedo cumplir? Aunque la puedo leer, la puedo visualizar, no la puedo realizar. ¿Por qué eso pasa?
¿sabes qué? Hay un pecado oculto que tienes que sacar de tu vida, que te está impidiendo hacerlo. Y es momento de que tú le preguntes al Señor y lo entregues, para que seas libre y puedas realizar esta palabra como está escrita ahí. Porque se trata de nuestra bendición y salvación. Vamos a ponernos en pie. Adoración, pase, por favor. Quiero orar para que usted entregue lo que tenga que entregar. Usted ha sabido recibir ese mensaje de una manera clara. Usted lo ha interpretado, lo ha atesorado. Y es para bendición y vida eterna de lo que estamos hablando. Así que vamos a orar para que usted pueda entregar lo que tenga que entregar y Dios liberte lo que tenga que libertar y sane lo que tenga que sanar y se reconcilie con Dios con lo que tiene que hacer. Amén. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, he entregado tu palabra tal y como me la diste. Ni le he puesto ni le he quitado. Tú eres el que lo hace. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo revele a tus hijos qué áreas de su vida tienen que ponerse en la armonía perfecta, agradable y buena, para caminar en tu verdad y sean sellados para bendición y huyan de la maldición de Caín. Tu palabra dice claramente que tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ellos han perseverado en el pensamiento en ti. Ellos te han reconocido a ti. Y hoy, Señor, nos hemos dado cuenta que permitimos cosas que no debimos permitir. Pero, Señor, tu palabra dice que nos podemos arrepentir y a los pies de la cruz encontramos salvación y vida eterna. Hoy tu pueblo se humilla delante de ti con manos abiertas delante de ti para entregarte las cargas por las equivocaciones de decisiones equivocadas, de palabras maldichas, de decisiones equivocadas, de pensamientos ocultos de maldad, de obras de maldición y de toda obra que Satanás pone en el corazón del creyente para impedir la salvación. Hoy te las entregamos todas y cada una a ti, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro amo, dueño y Señor de nuestra vida. Que todo don perfecto proviene del Padre de la luz, en el cual no hay sombra de variación alguna. Y de que tú, Señor, siempre estás ahí para guardarnos, para guiarnos, para darnos un discernimiento de espíritu claro, de que nosotros tenemos que andar, Señor, como hombres y mujeres espirituales, reconociéndote a ti en cada cosa que tú haces. Y que cada cosa que nos viene a nuestra vida, Señor, sabemos que primero tenemos que preguntarte a ti si eso es lo que tú quieres y no tomar decisiones a la ligera. Hemos sido personas emocionales, emotivas, sentimentales, a veces egoístas, a veces llenas de coraje, de ira, de contienda. A veces prestamos oído a cosas que nos dicen y queremos la mentira como si fuera verdad. Pero hoy te entregamos cada cosa que llega a nuestra vida que no sea conforme a tu voluntad, te la entregamos a ti. Para que tú que haces el querer como el hacer en nuestra vida nos hagas nuevo. Que podamos crecer a imagen y semejanza de un Cristo vivo. Que podamos vivir llenos de tu Espíritu Santo. Que la marca del sello de tu sangre puesto en nuestra frente se mantenga vigente. Y que cuando llegue ese momento, Señor, podamos recibirte y escuchar esa gran trompeta que ha de sonar. Y que sabemos que pronto ha de venir. Nosotros queremos estar atentos a ti. Queremos estar con oídos destapados, con ojos limpios, con corazones humillados delante de ti, con una mente limpia de todo vestigio que el mundo le quiere poner, de tal manera, Señor, que podamos hablar como tú hablas, que podamos ver las cosas como tú las ves, que podamos, Señor, pensar como tú piensas, que podamos escuchar con tus oídos espirituales las cosas que a ti te agradan y lo que a ti te desagrada no lo escuchamos. Pero sobre toda cosa guardada, guarda nuestro corazón, porque de él emana la vida. Y anhelamos la vida eterna contigo.
Y nuestro corazón es la entrada de lo que nos sirve. Y tú estás ahí, Espíritu Santo, el Shin de Jehová, está ahí al frente. De tal manera que, Señor, a la puerta de la entrada de nuestro corazón estás tú, discerniendo lo que podemos darle entrada y lo que no le daremos entrada. De tal manera que los comentarios que vienen contrario a tu palabra no entren a nosotros. Que no importa quién lo diga, si es contrario a tu palabra, llámese chisme, llámese murmuraciones o lo que sea, no penetra nuestro corazón. Que no penetren, Señor. Que no penetren. Porque queremos, Señor, que tu Espíritu Santo avive cada una de nuestras partes en este cuerpo. Y que nuestro cuerpo espiritual sea fortalecido de tal manera que la voluntad tuya domine la voluntad nuestra. Eso es lo que queremos. Que podamos, Señor, ver a distancia la obra de maldad que el enemigo ha querido poner para impedir que podamos ser libres y que podamos adquirir la salvación que tú pagaste a precio de sangre por nuestra vida. Tú lo pagaste con tu sangre, Señor. Y esa sangre tiene vida en nosotros. Todavía, a la fecha actual, el primer asesinato ocurrido a través del relato de Caín y de Abel, la sangre de Abel, que es una sangre limpia y pura, clama por la justicia. Y ese clamor por la justicia es la justicia del hombre, por la cual tú decidiste en el segundo Adán morir por nosotros allí a través de Jesús. Y nosotros reconocemos que esa sangre de Jesús está viva en nosotros. La sangre que nos hace libre, que nos hace acepto en el amado. La sangre que nos permite amar como tú nos amas. La sangre que nos liberta. La sangre que nos restaura. La sangre que hace que el poder de Cristo venga a nuestra vida. Está vigente a la fecha actual. Pueden pasar más de 4,000 años, pero tu sangre está vigente porque tú estás vivo a través del Espíritu de Dios. Y hoy nosotros nos apropiamos en fe de esa vida de Cristo para vivir la vida de Cristo a través de nuestros cuerpos. Porque tu Espíritu Santo mora en nosotros para guiarnos a toda verdad. Y tu palabra dice claramente que si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Hoy proclamamos la libertad de Cristo. Te entregamos, abra sus manos y entregue todo aquello que me perturba, todo aquello que impide que yo pueda recibir las bendiciones de lo alto. Señor, las entregamos a ti. Y repita conmigo: Señor Jesús, en este momento te entrego todo impedimento que me impedía a mí cumplir con el amor ágape hacia mis hermanos. Hoy te los entrego a ti. Ato y echo fuera estas entidades espirituales, estos pensamientos negativos, estas dolencias emocionales, este coraje, esta ira, esta venganza. Te las entrego a ti. En el nombre de Jesús, los ato, los reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro que la sangre de Cristo se transfunde a todo mi ser, me liberta, me sana, me restaura y me sella a la vida eterna con mi Creador. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores.